¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un video en el que vamos a estar haciendo un repaso de química básica, en el que les voy a estar mostrando o recordando más bien el concepto de masa molar, el concepto de densidad. Aprovecharé también para mencionarles algunos ejemplos, cómo resolver cierto tipo de problemas, que vamos a intentar utilizar esos conocimientos en este video para luego aplicarlos a un video, más que un video, a un tema que es el de soluciones. En el tema de soluciones se hacen mucho tipo de conversiones de masa, volumen, moles, y si no conocen ese tipo de temas que voy a mostrar en este video de repaso, pues se les puede complicar mucho. Bien, bueno, vamos a empezar primero explicando qué es masa molar. Y la masa molar, de una vez tienen que saber que nos va a servir esta herramienta, es una herramienta que nos va a servir para convertir de moles a masa o viceversa, es decir, de masa a moles. Cualquiera el término de masa molar no lo voy a abordar como tal cual, simplemente voy a repasar ese tema para que agarren como herramienta para hacer conversiones. Básicamente es eso, no voy a explicar, repito, qué es masa molar. Para eso, si ustedes quieren saber exactamente qué es masa molar, les voy a dejar un video. Si quieren ligado a este, en la descripción del video pueden encontrar un video en el que voy a estar hablando sobre qué es la masa molar en particular. Bueno, dice acá, masa molar. El procedimiento para obtener la masa molar de una sustancia depende de una sola cosa: si es un elemento o si es un compuesto. Ahí la pregunta es, ¿es un elemento o es un compuesto para obtener su masa molar? La masa molar de los elementos, mucho ojo, elementos químicos como el oxígeno, oro, aluminio, plata, estroncio, etcétera, eso lo encuentras en la tabla periódica. Si te piden la masa molar de un elemento, en la tabla periódica, ahí está. Ahora, por otro lado, la masa molar de un compuesto es necesaria calcularla, y ahí sí es un poquito diferente el procedimiento. Entonces, ¿de qué depende? Repito, elementos en la tabla periódica, y si hablamos de compuestos, hay que calcular. Voy a explicar la masa molar de un elemento. La masa molar de un elemento la encontramos, repito, en la tabla periódica, y son estos números que aparecen debajo justo de los símbolos químicos o incluso de su nombre. Por ejemplo, el hidrógeno vale 1, bueno, tiene decimales, pero básicamente es 1, el litio 6.9, berilio 9, magnesio 24.3, sodio prácticamente 23, 22.98, que es prácticamente 23. Bien, masa molar de un elemento. Si ustedes se fijan, aquí hay puro elemento: oxígeno, sodio, carbono, calcio, hidrógeno, fósforo, azufre, nitrógeno. Bueno, estos los encuentran, repito, en la tabla periódica. Todos esos valores están en la tabla periódica. Y fíjense que yo ya redondeé. Lo normal sería redondear, ahí va a depender de sus capacidades. Si no quieren redondear, no pasa nada, con 2 decimales que utilicen, está perfectamente bien. Fíjense, las unidades de la masa molar están en gramos por mol. Todo lo que agarren los datos que agarren de la tabla periódica van a estar en gramos por mol. ¿Qué significa? Que 16 gramos del oxígeno equivalen a 1 mol de oxígeno. 12 gramos de carbono equivalen a 1 mol de carbono, y así sucesivamente para cada uno. Vamos ahora a pasar a los compuestos. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la masa molar de un compuesto? Imaginemos que tenemos este compuesto, que es el pentóxido de nitrógeno. Para poder calcularlo, simplemente utilizamos el valor de los subíndices que indican cuántos elementos hay de cada elemento. En este caso hay 2 nitrógenos, hay 5 oxígenos. Multiplicamos cada uno por su masa molar, es decir, el nitrógeno vale 14, lo multiplico por 2 porque son 2 nitrógenos. El oxígeno son 5 oxígenos, lo multiplico por 16 gramos por mol, que es su masa molar del oxígeno. Obtenemos los resultados y sumamos. Así de sencillo se calcula la masa molar de un compuesto. Ejemplo número 2, tenemos el trióxido de azufre. En este caso hay un azufre, hay 3 oxígenos. Multiplicamos por sus masas molares, que eso, repito, lo encuentras en una tabla periódica. Obtenemos el resultado y sumamos. Otro ejemplo, aquí tengo el ácido sulfúrico. En este caso son 3 elementos. Tengo 2 hidrógenos, un azufre, 4 oxígenos. Cada uno de ellos los multiplico por sus masas molares, obtenemos los resultados y sumamos. Esta que está aquí, 98 gramos por mol, sería la masa molar del ácido sulfúrico. Lo mismo haríamos con la glucosa que está aquí. Tenemos 6 carbonos, 2 hidrógenos, 6 oxígenos. Multiplicamos por sus masas molares,
Obtenemos los resultados y sumamos. Así de sencillo se pueden encontrar. Aquí te dejo ejercicios con respuesta para practicar el cálculo. Aquí me comí un acento, es cálculo. Si no dice otra cosa, para practicar el cálculo de la masa molar, yo te dejo aquí las sustancias, es decir, las sustancias como tal, los compuestos, para que tú calcules. Yo aquí ya te puse la respuesta, ¿de acuerdo? Ya con eso puedes tú trabajar y saber si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Bueno, vámonos con otro tema que es densidad. Ya vimos masa molar, que la masa molar, repito, voy a hacer un resumen, nos sirve para convertir de masa a moles o de moles a masa. Bueno, la densidad nos va a servir para hacer conversiones de volumen a masa o de masa a volumen. ¿Qué es la densidad? Es una propiedad física que nos permite relacionar la masa y el volumen de una sustancia. La fórmula sería esta: densidad es igual a masa sobre volumen. Todas las sustancias, todas, tienen una densidad ya definida, y esa se calcula en un laboratorio. Aquí dice que es una propiedad física, es decir, es una característica de las sustancias. ¿Qué hace esta característica? Relacionarte la masa con el volumen de la sustancia. ¿Cómo abreviamos densidad? Con la letra griega ρ. Dice acá que la densidad nos permite realizar conversiones de masa a volumen o viceversa, así de sencillo. Y aquí tengo un ejemplo, esa es la densidad del agua. La densidad del agua nos puede servir para recordar las unidades. Por ejemplo, la densidad del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico, pero también esto es igual a 1 gramo por mililitro, y también es igual a 1 kilogramo por litro, y es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Para que se den una idea de qué significa eso, chavos, si tú agarras una botella de agua de litro, es decir, la que compras en el Oxxo, 1 kilogramo es lo que valdría si tú lo pones en una balanza. Es decir, si tú asientas esa botella de un litro de agua y lo asientas en una balanza, te va a arrojar que vale 1 kilogramo. Y esas unidades te pueden servir, o esas equivalencias te pueden servir para entender problemas. Es decir, si un problema te dice que la densidad del ácido clorhídrico es de 1.5 gramos por centímetro cúbico, pues tú lo puedes saber que esa misma cantidad sería en gramos por mililitro. Es decir, gramos por centímetro cúbico son equivalentes con gramos por mililitro. Estas dos, las primeras dos, son las más utilizadas en problemas de soluciones. Bien, vamos a hacer ejemplos de conversiones. Ejemplo 1, de masa a moles. Si es de masa a moles, voy a utilizar el concepto de masa molar. Aquí dice cuántos moles de azufre equivalen a 64 gramos de azufre. Fíjate cómo azufre se repite, porque estoy convirtiendo sus gramos a moles. En este caso, un mol de azufre vale 32 gramos. ¿Dónde encontré este dato? En la tabla periódica. El azufre es un elemento. Por lo tanto, para hacer la conversión, multiplico 64 gramos de azufre por un mol de azufre equivale a 32 gramos de azufre. ¿Qué significa? ¿Dónde está? ¿O cómo acomodar esto? Si aquí dice gramos, abajo debe ir gramos para que se cancelen. Moles deben ir a quedar arriba porque es lo que nos están preguntando. Y se cancelan gramos con gramos y nos sobran moles. Fíjate que este 1 es este 1 y ese 32 es ese 72. Aquí están el dato, 64 gramos está aquí. Quiere decir que eso equivale a 2 moles de azufre. Bien, ¿cuántos moles de hidróxido de sodio equivalen a 180 gramos de esta base? Esa es una base. Bueno, primero que nada calculo la masa molar. Como eso es un compuesto, calculo la masa molar multiplicando la masa molar del sodio, que es 1, más la masa molar del oxígeno por 1, porque solo hay un oxígeno, más la masa molar del hidrógeno por 1, porque solo hay un hidrógeno. Hago la suma y me da 40 gramos por mol. Eso es el sodio, oxígeno, hidrógeno. Por lo tanto, un mol de hidróxido de sodio equivale a 40 gramos. Eso es lo que significa esto. Un mol de hidróxido de sodio equivale a 40 gramos. Pues hago mi conversión. 180 gramos, que es mi dato del hidróxido, lo multiplico por la conversión. Fíjate cómo otra vez gramos están aquí abajo, los dos son de abajo, se cancelan los gramos y sobreviven los moles. Bien, así de sencillo. Ejemplo 2, de moles a masa, es decir, vamos a hacer el paso contrario. ¿Qué pasa si me dan moles y quiero hacer gramos? Hacemos un ejemplo con un elemento, aquí está el oxígeno. Un mol de oxígeno equivale a 16 gramos por mol. Eso, repito, en tabla periódica está. Y pongo mi dato, 5 moles de oxígeno. Fíjate cómo invierto ahora. Aquí ahora abajo va un mol. ¿Por qué? Porque quiero que se cancelen. Un mol aquí se cancela con este. Me sobran gramos de arriba y por lo tanto la respuesta debe dar en gramos. ¿Cuántos gramos de ácido sulfúrico equivalen a 2.5 moles de este ácido? Ahora me dan los moles. Primero que nada calculo la masa molar. Como es un compuesto, esto quedaría así. Ese es del hidrógeno, azufre, oxígeno. Me daba 98 gramos por mol.
quiere decir que un mol del ácido sulfúrico equivale a 98 gramos. Aquí me pasé, aquí es 98 gramos. Error de dedos, perdón, en todos, voy a regresar, ahí está. Entonces, un mol del ácido sulfúrico equivale a 98 gramos. Y con esto ya puedo hacer mi conversión. Pongo el dato, que son 2.5 moles del ácido. Aquí fíjate cómo mol queda abajo, porque se va a cancelar. Y 98 gramos queda arriba, para darme este valor, que fíjate cómo se coinciden los gramos. ¿Qué es lo que nos estaba preguntando? ¿Cuántos gramos? Bien, ejemplo 3, de volumen a masa. Ahora voy a utilizar la densidad, porque necesitamos volumen y masa. ¿Cuántos gramos hay en 20 mililitros de etanol? Me dan la densidad del etanol. Fíjate cómo la densidad es Rho, es igual a 0.79 gramos por mililitro. Bueno, método 1 te lo voy a hacer por dos métodos. El método 1 es utilizando la fórmula. La fórmula de densidad es esta. Densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo despejo la masa, fíjate cómo el volumen que está dividiendo pasa multiplicando. Masa es densidad por volumen. Simplemente multiplico la densidad por el volumen. El volumen es 20 mililitros. Y fíjate cómo estoy utilizando. Aquí se cancelan mililitro con mililitro y me quedan gramos. Bueno, método 2. El método 2 es el siguiente. Pongo 20 mililitros del etanol. Lo voy a multiplicar. Fíjate cómo aquí pongo 0.79 gramos. Porque es lo que dice acá. Esto de densidad lo que significa que es que por cada mililitro, aquí lo dice, por cada mililitro de etanol, yo tengo 0.79 gramos. Hago la multiplicación, fíjate cómo se cancela mililitro con mililitro y me sobran gramos. Y eso da la misma respuesta, 15.8 gramos. Bien, método 1, método 2. Ejemplo 4, de masa a volumen. Vamos a hacer el caso contrario. El anterior fue de volumen a masa, es de masa a volumen. Bueno, aquí dice, ¿cuántos mililitros? Son 50 gramos de benceno. Bien, me da la densidad del benceno. Método 1, con la fórmula, nada más aquí despejo volumen. El volumen que está aquí en el denominador lo intercambio con la densidad. El despeje quedaría así, más arriba entre densidad. Bien, se cancelan los gramos y me quedan mililitros. Método 2, el mismo que utilicé hace rato, nada más que ahora invierto la división. 50 gramos de benceno. Aquí, acuérdate que esta densidad lo que significa que es 0.876 gramos equivale a 1 mililitro. Pues 1 mililitro equivale a esos gramos. Se cancelan los gramos y me sobran los mililitros. Ahí está, el mismo número me está dando, 57.07. Ejemplo 5. ¿Qué pasa si ahora quiero hacer de volumen a moles? De volumen a moles es un poquito más complejo. ¿Cuántos moles hay en 150 mililitros de ácido sulfúrico? Densidad es igual a 1.83 gramos por mililitro. Y me dan directamente la masa molar. ¿Por qué te dan la masa molar? Porque queremos ahorrarnos el tiempo de calcular la masa molar. Simplemente por eso. Si no te la dieran, tú la podrías calcular. De hecho, ya la calculamos para el ácido sulfúrico. Dice acá, primero se convierten los mililitros a gramos utilizando la densidad. Es decir, chavos, cuando tú requieras convertir de volumen a moles, vamos a hacer un pequeño paso intermedio que es de volumen a masa, es decir, a gramos. Y luego de gramos o de masa lo convertimos a moles. Por eso primero convertimos de mililitros a gramos. ¿Cómo se hace eso? Utilizando la densidad. Esto que está aquí ya te lo había mostrado en el método, creo que en el ejemplo 2 o 3. No me acuerdo exactamente qué ejemplo era, pero eso ya lo habíamos hecho. Fíjate cómo despeja aquí la masa de la densidad, de la fórmula de densidad. Ahora los gramos los convertimos a moles utilizando la masa molar. Ya que tengo estos mililitros que eran los 150, los pasé a gramos. Estos gramos los voy a convertir a mililitros. A moles. ¿Cómo lo hago? Con la masa molar. Yo ya sé que un mol equivale a 98 gramos. ¿Cómo hice esto? Pues aquí está, aquí lo puedo calcular. Incluso me lo estaban dando aquí. Entonces, estos gramos que estaban acá, lo voy a multiplicar por 1, que es un mol, entre 98 gramos. Y eso nos daría, cancelando unidades, 2.8 moles. Entonces, chavos, este proceso lo hice en dos pasos. ¿Se puede hacer en un paso? Sí se puede hacer en un paso, pero lo voy a mostrar más adelante. Repito, de mol a volumen lo hago en dos pasos. Primero de mililitro o de volumen a moles lo hice en dos pasos. Primero convertí el volumen a masa y por último la masa lo convertí a moles. Bien, vámonos a hacerlo al revés. Ahora de moles a volumen. Es el paso contrario. Los moles primero los convierto a masa. Bien, el ácido clorhídrico me está dando 6 moles. Yo ya sé que un mol equivale a 36.45, me lo están dando aquí como dato. Entonces, yo ya puedo hacer la conversión de moles a masa o a gramos, como lo quieras ver. Y por último, los gramos o la masa lo convierto a volumen. ¿Cómo? Despejándolo de la fórmula que está por acá. Bien, ahora vamos a ver un resumen de lo que hemos visto hasta ahora
en este video. Bien, para empezar vimos que es masa molar y que nos va a servir para hacer conversiones de mol a masa o viceversa, es decir, de masa a mol o de mol a masa. También vimos que la densidad nos puede servir para convertir de masa a volumen o viceversa, ya sea de ida o de vuelta. También vimos cómo trabajar o cómo convertir a partir de moles hasta llegar al volumen. ¿Cómo? Primero convirtiendo de moles a masa y luego de masa a volumen. Y si quisiéramos hacer el proceso inverso, que es de ir de volumen a moles, convertimos de volumen a masa y de masa a moles. Esto siempre en 2 pasos. Sin embargo, te voy a mostrar ahorita una manera en la que puedes convertir de moles a volumen, ya no en 2 pasos, sino en 1 paso. Es decir, de moles a volumen de 1 paso. ¿Cómo lo hacemos? Con una pequeña fórmula. La fórmula es la siguiente. Si yo quiero conocer el volumen y conozco los moles, lo que tengo que hacer es multiplicar los moles por la masa molar y dividirlo entre la densidad. Y en el caso de regresar de volumen a moles, si yo quiero conocer los moles, multiplico el volumen que conozco por la densidad entre la masa molar. Siempre esta fórmula es para una sola sustancia. Es decir, si hablamos de moles de azufre a volumen de azufre, se puede hacer con esta. Si hablamos de volumen de ácido sulfúrico a moles de ácido sulfúrico, se puede utilizar esta fórmula. Esta fórmula es para una sola sustancia. A manera de comprobación, te sugiero que el ejemplo 5 y el ejemplo 6 lo repitas. El ejemplo 5 y el ejemplo 6 serían, aquí me adelanté un poquito, el ejemplo 5 y el ejemplo 6 son este. Este es el 5, este es el 5 de volumen a moles. Podrías repetir esto, te deberías dar esta respuesta utilizando la fórmula. Y te recomiendo que hagas el ejemplo 6. Nada más que aquí lo hice en 2 pasos utilizando la fórmula. Bien, ya cuando hagas esto, repito, vas a comprobar que se puede utilizar una sola fórmula para pasar de moles a volumen o de volumen a moles. Esta fórmula de hecho es la misma, nada más es un despeje. Bien, muy bien, chavos, vamos a dejar el video hasta aquí. En el próximo hay un video que está ligado a este, donde vamos a utilizar un poquito de esos conocimientos que ya aprendimos aquí y lo vamos a aplicar ahora a soluciones. Nos vemos en la próxima, chavos. Saludos.